uno, fuera. Shabbat Shalom para todos. Los saludamos desde aquí, desde Casa Restauración Monteoret de la ciudad de Presidente Derqui, Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? A todos. Shabbat Shalom. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a este ministerio, a esta fiesta de Yahweh, que es un Shabbat, a donde estamos gozosos, ¿sí? Y sobre todo compartiendo la Torá. Entre hermanos, en Nejat, en unidad, como el Señor nos manda. Bueno, antes de comenzar vamos a pedir permiso al Señor para leer su Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, Rey del universo, único Dios vivo, el dador de la Torah. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy tenemos la Parashá Jucat, ¿sí? El Eterno nos bendiga, el Eterno nos dé sabiduría, porque es una de las Parashá, todo lo que estamos viendo es maravilloso. A mí yo me gozo en que en los testimonios de los hermanos que están haciendo los cuestionarios durante la semana, después que nosotros comenzamos las Parashá. Me gozo en los testimonios y cómo el Señor trabaja y cómo ustedes pueden comprobar por sí mismos, por eso siempre les dije, ustedes van a ser testimonio, ustedes puedan comprobar por sí mismos lo que el Ruach HaKodesh les va a dar en el esfuerzo. ¿Sí? Sin ese esfuerzo no viene eso que ustedes están recibiendo. Cada uno recibe una parte de esa revelación, de esa sabiduría, de acuerdo a lo que haya hecho, ¿sí? De acuerdo a lo que haya hecho con lo que el Eterno dice primeramente, con sus misbos, sus ordenanzas, y luego con la enseñanza. Entonces, más allá de lo que compartimos aquí, que es una porción, luego viene el trabajo durante la semana, y es el ejercicio ese constante, bueno, que tiene un talmidín, y llevarnos a la excelencia, y tirar abajo esa pared del imposible, que es imposible hacer, ¿no? Que era imposible, que no se pueden cumplir, que es imposible, cómo vamos a estar estudiando, y bueno, ¿cómo se puede entender la Biblia si no se lee y no se estudia? Por eso tanto tiempo, tantos años vagando de acá para allá, ¿no? De iglesia en iglesia, del budismo al cristianismo al tarot, del tarot de vuelta para allá y así, ¿no? Y así hay mucha gente que hasta se enloqueció y despegó de este mundo sin saber la verdad. Eso es lo triste. Pero nosotros tenemos que estar en el aquí y ahora. Una vez que a nosotros nos ha sido dada la palabra, ya no tenemos excusa. Entonces vamos a ser juzgados por esa palabra. Y lo bueno es que lo están tomando con entendimiento, con amor, porque es edificación para cada uno, ¿sí? Y esto, bueno, después se los compartiré a los hermanos nuevos que están ahí en Telegram, en el grupo de la congregación, para que si ellos que también quieran hacerlo, porque todos sus testimonios apuntan al mismo lugar, encontrar algo que no sabían. Bueno, lo que encuentran ustedes al leer, al buscar, al indagar, es el Ruach HaKodesh que está trabajando, que es el que nos guía a toda verdad, ¿sí? Entonces, sin esas cosas, nosotros no podemos decir que conocemos o tenemos una idea de lo que es Dios. Nada. Tenemos simplemente, como yo puedo decir, sí, yo sé que el rayo de San Martín era blanco. ¿Por qué lo sé? ¿Porque vi una selfie? No, porque lo dice, pero yo no lo vi. Entonces, la escritura nos habla de algo y es un libro espiritual, es un libro como profético, es un libro cíclico, lo que nos enseña espiritualmente que todo lo que pasó pasa y volverá a pasar. Entonces, eso es lo que nos está preparando y es la sombra de lo que ha de venir, ¿no? Y cumpliendo las fiestas del Eterno nos damos cuenta de eso. Por eso no debemos, la palabra dice, no menosprecéis las profecías. ¿Es un mandamiento o es una sugerencia? Listo, si es un mandamiento, entonces no puede hacer, yo no voy a hacerlo, yo no voy a leer, yo no voy a estudiar. ¿Ok? Cada uno tiene el libre albedrío, pero cada uno también va a recibir conforme a lo que hace para el Eterno. Y eso es bueno comprobarlo. A mí no me gusta perder tiempo a ver si es verdad o es mentira. Le creo lo que dice el Eterno. Siempre dije, sin Torah, hace mucho tiempo dije, yo creo lo que dice Dios.
creo lo que me dice Dios, entonces es bueno. ¿Sí? ¿Estamos? Y estamos ante una para allá, todo un reto va a ser. ¿Sí? Así que van a tener que estar bien afinados y espero que el Señor a mí me dé entendimiento porque hay que explicar esto. Bueno, Jucat. Vamos a ver qué nos dice la Parashá Emet. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, pero voy a resumir, va a ser una picada y mañana, si el Eterno lo permite, lo terminaremos. Bueno, contacto con un cadáver, purificación a través de la vaca colorada. Todo esto para muchos es ciencia ficción, no se entiende. Es chino básico, no saben de qué se trata y bueno, por el desconocimiento es porque la aborrecen mucho la escritura. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Aquí Torah Emet nos dice que la Torah alude a 613 mandamientos contenidos en ella con diferentes expresiones. Por ejemplo, decretos, ya lo vimos esto, creo que por tercer año lo estamos, creo tercer o cuarto año, ya no me acuerdo, lo estamos estudiando. Son decretos, leyes y preceptos, palabras, etcétera. Dichas expresiones, lejos de ser sinónimos, constituyen diferentes categorías de mandamientos, cada uno con su propio significado. En cuanto al grado de comprensión racional que podamos adquirir respecto de los mandamientos, estos se dividen en edot, testimonios, hukim, decretos y mishpatim. Así es la subdivisión. Son disposiciones de sentido común. Los primeros, los edot, son aquellos sobre lo que la Torá da testimonio de su sentido. Por ejemplo, los mandamientos relativos a las festividades. La Torá ordena observarlas y nos proporciona a la vez el sentido de los mismos, pudiendo tener la función de recordatorio o de código de identificación o de motivación espiritual. Los mishpatim abarcan todas las normas de orden común para el normal desenvolvimiento de la sociedad, o sea, que tenga que ver con qué, con la comunidad, con el prójimo. La prohibición de robar, por ejemplo, ¿sí? Luego, ¿qué dice? Se trata de mandamientos de incuestionable valor social. Y por último, los hukim. Son aquellos mandamientos que tienen el estatus de decreto, pues la razón humana no puede aprenderlos por sí sola. Y ni la Torá le ofrece a nuestro intelecto razón alguna para su observancia, como es el caso de la vaca colorada mencionada en el versículo, que está ahí al principio. Los hukim, los hut, se tratan de mandamientos que trascienden nuestra lógica y la única motivación para llevarlos a la práctica es la firme disposición de someternos a la voluntad divina, aquella fuerza superior, impenetrable para la estrecha y limitada mente humana. ¿Qué dije yo antes? Que si lo dice Dios es bueno, entonces lo hago, no dudo. Pero la mente humana es complicada. Hay gente que le gusta que le expliquen todo. ¿Y cómo es? ¿No? ¿Cómo es la edad del pero? ¿La edad del pero es? En los 3 años, ¿el por qué? Ah, la edad del porqué. Bueno, hay muchos cristianos, muchos mesiánicos, muchas personas que son grandes, adultos, casi abuelos algunos, que están en la edad del porqué. Les encanta preguntar a Dios por qué. Yo no me animaría. ¿Por qué preguntan? ¿Y por qué no indagan? ¿Quién pregunta? El que no, ¿qué? El que no entiende. ¿Y qué tengo que hacer? Contestarle. En lugar de un delivery de manifestación de Ruach HaKodesh, que no va a venir, por más que llamemos por teléfono. No va a venir. Entonces pregunta. ¿Y a quién le pregunta? ¿Quién sabe a quién le está preguntando? ¿Sabe quién le está preguntando para que le conteste? Entonces, ¿en quién confía? En el hombre y no busca su propia indagación y la propia revelación de parte del Eterno. ¿Estamos ahí? Bueno, esto desde aquí, desde mi corazón y entendimiento, se los comparto. Y estamos de acuerdo entonces. ¿Sí? Podemos decir que eso es vital, fundamental. Entonces, todos los mandamientos de la Torá, incluso aquellos que satisfacen la sed racional de nuestro intelecto, deben ser observados como si fuesen decretos. La observancia por la observancia en sí, porque la lógica de los preceptos o el beneficio que se pueda derivar de ellos son vestimentas accesorias que envuelven a la esencia. En cambio, la observancia de un precepto como simple y pura expresión del cumplimiento de la voluntad de Hashem, porque la esencia de los preceptos es justamente su voluntad y no su sentido lógico, nos permite trascender el ropaje exterior y captar la esencia.
Se trata de la fe que trasciende la barrera de la razón, la fe que te permite explorar lo definitivo. ¿Qué dice Hebreos 11, pastora? ¿Recordás que habla de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. se espera algo que no se ve. Aprendimos hace muchos años que debemos orar con esa certeza, con esa fe. Orar por las cosas como si ya estuviesen hechas. De hecho, ya están hechas en el cielo. ¿Cómo hago para generar un milagro? A través de la emuná. Pero la emuná, ahora, eso era bárbaro. En el cristianismo era bárbaro. Bueno, sí, pidan, 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 pidan. Pidan, pidan, pidan al Señor, el Señor les va a contestar. Pidan, pidan. Y utilizan versículos fuera de texto, fuera de contexto. Dice, el que busca, haya. Y hace decir la congregación. El que toca, al que toca, y grita, se le abrirá. ¿Y qué más? ¿Qué es la otra? El que busca, encuentra. Y contesta todo el mundo. Y ahí quedamos. Ah, gloria a Dios, aplaudimos. Amén. Y ya está. O sea, ¿y ahora cómo se van a la casa? ¿Qué es lo que van a, qué esperan ahora? ¿Qué esperan? Que nos caiga, que nos caiga todo. Exacto, ¿no? Porque dice que busca. Ah, pero yo busco. ¿A dónde? No le dijeron eso. Y nadie preguntó. El que toca, ¿a dónde? Bueno, entonces, y lo más grave es que la emuná, aprendimos, a través de raíces hebreas, emuná es una fe en obediencia, un cumplimiento. ¿De qué? Mandamiento. O sea que la base era la obediencia. Shalom, Shabbat Shalom, amado. Shabbat Shalom, amada. Entonces, la obediencia a los mandamientos es la base. Es la base, es lo que va a hacer que yo traiga del cielo las promesas que el Eterno da. Esto es así de simple y así de complejo. Hoy a personas que están desoladas, tristes, maltratadas, físicamente, psicológicamente, si alguien le dice, sí, busque, y todo lo que dije antes, llame, ¿a quién? ¿Dónde? ¿Dónde voy? Porque está desesperada la persona. Y la persona a la larga la hacía a la calle, se va a la casa creyendo, ah, bueno, sí, me oraron y dijeron que tengo que buscar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Si no hay fundamento, si no hay Torah, si no hay Rúa, esa persona va a padecer nuevamente o peor. Y a esto le vamos a agregar que se vuelven resentidos contra Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque fueron pasados por ese tipo de doctrina y una fe vacía. Bueno, entonces los juzgat nos lleva a entender que son mandamientos que no se entienden, pero ¿qué nos conviene? Hacerlo. ¿Y qué no tenemos que hacer? ¿Por qué? No, porque le estaríamos cuestionando al Señor. No se Claro, vaya y pregúntele. Yo le digo, bueno, me dice, bueno, andate al monte allá de Oreb y andá y preguntale, gritale y preguntale, por ahí te escucha. El diablo está todo acá en el portón. Claro. Entonces, no, entonces eso es un acto de maldad. Un acto de maldad, negligencia, ignorancia, a la gente tenerla ahí agarrada y después no pasa nada porque su vida no se transforma. Dicho esto, la Torah habla que dice, Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo, el siguiente es el decreto de la Torah que ordenó Hashem. Como si fuese uno habla, ¿no? El siguiente es el decreto de la Torah que ordenó Hashem. Diles a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado yugo. ¿Qué significa eso? Que no haya trabajado y que sea perfecta. Dicen que no podía haber dos pelos que no sean colorados, o sea, debe ser colorada. Nadie podía tener, ni se atreva a tener una cosa rara. Bueno, entréguenle al sacerdote el azar que deberá sacarla fuera del campamento. Atención con los conceptos, fuera del campamento. Alguien ajeno al sacerdocio deberá degollarla en presencia de él. Paréntesis, cuando el pueblo de Israel traía vieron que en una para allá vimos que la ofrenda, el cabrito, lo que sea, él también podía, ¿sí? Y, a ver, pregunta, ¿iba con el utensilio del Mizcán o él se llevaba la faca? No, del Mizcán, no sé.
elementos que son consagrados. Los utensilios para hacer la... ¿Con qué lo hacía en Israel? Israel traía y decía, bueno, si usted puede hacerlo, hágalo ahí. ¿Con qué lo hacía? Con los instrumentos sacerdotales. No, él su propio cuchillo tenía que tener. Tenía sus vacas todas. ¿Y sí? Bueno, eso lo vamos a ver, pero no sé por qué lo dije ahora. Después veremos. No había dado todavía. ¿Por qué? Porque dice acá, deberá degollarla en presencia de él. Después el sacerdote del azar tomará de su sangre con su dedo índice y las aplicará de esa sangre 7 veces en dirección a la tienda de encuentro. Quiero ver que alguien que se despierte, que el lugar lo despierte y dígame dónde está apuntando todo lo que estoy leyendo. No voy a dar más ayuda. Luego deberán quemar la vaca a la vista de él, deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excremento. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí y deberá arrojarlos al fuego en que se quema la vaca. El sacerdote deberá sumergirse en agua, deberá sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Luego podrá ingresar al campamento. También quien la queme a la vaca deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro ritualmente hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento, otra vez fuera del campamento, en un lugar puro y serán conservadas para la comunidad israelita, para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca deberá sumergirse, también deberá sumergir sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Esto será una norma eterna para los israelitas y para el prosélito que viva con ellos. ¿Qué será una norma? Eterna. Otra cosita que anoten al costado. ¿Eterna? Bien. Esto será norma eterna. El que entre en contacto con un cadáver humano quedará ritualmente impuro ¿por cuántos días? 7. Por 7. Deberá purificarse con él, con preparado de las cenizas y la vaca colorada. El tercero y el séptimo día, y estará puro. Pero si no se purifica al tercer día y al séptimo día, entonces no estará puro. Acuérdense, tercer día, séptimo día. El que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido y no se purifica, si entra al patio a la azará, contamina el tabernáculo de Hashem. Esto ya lo sabíamos, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Para la fiesta. Bien. Tenía que llevar la ofrenda y no podían ¿Qué porque habían fiesta? tocado Pesa. Muy Pesaj, bien. sí. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que hacer tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque no estaba puro. No estaba, y no estaba la instrucción. exacto, O tenía sea, que preguntar Moshe. Moshe se tuvo que hablar con el Con el Eterno. Eterno, sí. ¿Está? Eso es fundamental para que vean de dónde salió esto y por qué. Qué bueno que se acuerdan. Bien, Baruch Hashem. ¿Dónde me quedé? 14. Así que es la ley respecto de un hombre que muere en una tienda. Todo el que entre a la tienda o todo el que haya en la tienda quedará ritualmente impuro durante 7 días. Toda vasija de barro abierta que no tenga la tapa herméticamente cerrada queda ritualmente impura. Atención con el tema de la vasija. Bueno, los versículos anteriores tratan de objetos o personas que se impurifican por el solo hecho de estar bajo un mismo techo que un cadáver. Este versículo se refiere al que toca un cadáver en un lugar abierto. El que toca en el campo un cadáver ultimado a espada o un difunto o un hueso humano o una sepultura queda ritualmente impuro 7 días. Y para la purificación, la persona ritualmente impura se deberá tomar un poco de la ceniza de la vaca quemada para purificación y sobre ella se deberá verter agua de manantial en un recipiente. Luego un hombre ritualmente puro deberá tomar un hisopo y remojarlo en agua. Después deberá salpicarlo sobre la tienda, sobre todos los objetos y personas que se encuentren allí y sobre aquel que haya tocado al hueso o al hombre muerto o al difunto o a la sepultura. Al tercer día y al séptimo día el puro deberá salpicar al impuro. Y después de haberlo purificado en el séptimo día, el que se purifica debe sumergirse en agua y también debe sumergirse sus ropas. Y al anochecer quedará puro. Si una persona está impura y no se purifica, si luego impurifica el santuario de Hashem, al entrar allí, esa persona será cortada espiritualmente de la comunidad, puesto que las aguas para salpicar no fueron rociadas sobre él. Queda ritualmente impuro. Esto será para ustedes una norma, amén, otra vez, dice eterna.
El que levante del agua de purificación una cantidad suficiente para purificar deberá sumergirse en agua y también deberá sumergir sus ropas. Y el que tan solo toque el agua para salpicar quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Y a los efectos de su purificación deberá sumergirse en una mikveh. ¿Qué es una mikveh? Una fuente. Bien, una pileta, vamos a decirlo así, como la que tiene Zacarías en su casa. Fuente de agua natural, pero no deberá sumergir sus prendas. Todo lo que toque una persona ritualmente impura, por contacto con un cadáver quede impuro y la persona que toca a esa también se toma impura hasta el anochecer. Bueno, esto es lo que dice la Torá. Ahora, hay muchas cosas que esto nos desprenden y abrochas el cinturón. Hay algo que el Señor me mostró, porque yo te... Ay, no me digas que siempre me pasa lo mismo. Estábamos bien. Bueno, aquí es una... ¿Cómo les puedo? Es como aquí. Esto entre un more y discípulos. Vamos a empezar. Cuando, precisamente, en la para allá, Jucat. Bueno, yo ya dije la parte de la para allá. Entonces dice Rashi, este es el decreto de la Torá. Como el Satán y los pueblos del mundo hacen sufrir al pueblo de Israel diciendo, ¿qué lógica tiene este precepto? Ese es el espíritu que hay en muchos, por lo cual no leen la Biblia. ¿Qué lógica tiene leer la Biblia? No la leen. Es un espíritu, ¿sí? Como el espíritu que no les permite leer. Vieron que algunos dicen, quiero leer y me duermo. Quiero leer y no me entra. Entonces, conozco un hermano que era una lucha. Bueno, ya quizás vuelva. Y decía, no, yo leo y no me entra nada, no me queda nada. Pero no es porque... ¿Qué es lo que tiene que tener la persona para que suceda eso? Un corazón humilde y condiciones espirituales. Entonces ahí nos damos cuenta que es un libro espiritual, no es un libro de historia o geografía. Porque hay cosas que hasta ahí la podemos tener, si no sería una fe intelectual, pero hay cosas que son espirituales. Y solamente si nosotros abrimos ese canal para lo espiritual lo vamos a comprender. Entonces, ¿cuál es la idea? El pueblo de Israel contesta, por eso está escrito Jucat, decreto. Así fue decretado por Dios y no tienes derecho a discutirlo. Esto es lo que dice. La explicación hasídica, los hasídicos son los que tienen el sombrero extraño, respecto a la vaca roja está escrito en el Midrash, que dice, incluso el rey Sholomó, el más sabio de todos los hombres, dijo, pude con todos los demás preceptos, pero sobre la vaca roja investigué, pregunté y traté de ser más sabio, pero está muy lejos de mi alcance. ¡Wow! Salomón pudo con muchas cosas, pero con el tema del misbot de la vaca roja dice que no pudo. Y sin embargo, en cuanto a Moshe, sea sobre la paz, encontramos en el Midrash, le dijo Hashem a Moshe, le dijo a Jabai Moshe, a ti te revelaré la lógica de la vaca roja. Y esto necesita explicarse. ¿Por qué después que le reveló a Moshe el rey Sholomo no pudo comprender? Y además, si se lo reveló a Moshe, ¿por qué no se lo reveló al pueblo de Israel? La explicación es, todos los preceptos de la Torá, incluso aquellos lógicos y con una explicación comprensible, su fundamento y su esencia es de Jucat. Así fue decretado y están por encima de la captación de la mente. Y así es llamado en especial el precepto de la vaca roja, porque es evidente que se trata de algo que está más allá de qué, de la comprensión, un decreto de la Torá. También se podría traducir como estatuto, así fue establecido por Dios y ya está, así lo toman. Por eso, después de que se pudo entender intelectualmente los preceptos, cuando se invistieron en razones intelectuales, podría llegar a surgir el pensamiento de que si la mente determina que no corresponde cumplir, Dios no lo permita, cierto precepto, no darían su vida por cumplirlo. ¿Qué quiere decir? Que si alguno menosprecia un mandamiento porque no lo entiende, puede transgredir. ¿Sí? Entonces, por eso Moshe no le reveló el motivo de la vaca roja a la comunidad de Israel, para que no haya por lo menos un precepto que no se pueda comprender.
que no se invista en los motivos intelectuales, y así el judío tenga la fuerza de entregar su vida en forma revelada para cumplir todos los preceptos. Solo Moshe Rabino, sobre la paz, por estar completamente anulado al Todopoderoso, se puede captar aquello que está totalmente por encima de toda comprensión, porque su ser no está en absoluto separado del Creador. Su poder de entrega absoluta a Dios le es completamente natural, y este es el significado de que captó el significado del precepto de la vaca roja, que en su ser existe en forma simple y natural la anulación a la divinidad. ¿Qué es lo que lo llevó? O sea, cuanto más nos pegamos al Eterno, cuanto más nos elevamos, más comprensión hay. ¿Sí? Por eso es que van a haber distintos niveles de entendimiento, distintos niveles entre los roes, los profetas y lo demás. Yo ya vivo repitiendo esto. Está repartida la verdad del Eterno. No tiene un nombre toda la verdad. Por eso no podemos estar mirando a un ROE, 2 ROE, 3 ROE, 100 ROE, porque no nos va a dar la vida y no vamos a entender que estamos dando vuelta en una espiral. No es que este así y este asá. Le estás dando lo que les tiene que dar. Y a ti, a cada uno de nosotros, nos está dando lo que nos tiene que dar. ¿Dónde? Donde se adora el nombre del Eterno. ¿En cuántas casas o sinagogas dijo el Eterno que debemos congregarnos? ¿En una o en 100? Listo. Es así de sencillo, pero la mente humana, acompañado, mezcladito, con esa inclinación que tenemos siempre para hacer lo contrario a lo que dice el Eterno, así, muy sutilmente, nos lleva a eso, ¿sí? Llámenle disfrazado de curiosidad, llámenle disfrazado de, ay, yo quiero, no sé. Pero no deja de ser ¿qué? ¿Es humano o es espiritual? Listo. Eso es lo que tienen que saber, discernir. Esto es humano, esto es una cuestión humana, que a mí se me ocurre hacer esto. ¿Dónde dice el Eterno que yo haga esto? ¿A qué me manda el Eterno? A que donde yo estoy tengo que hacer el pozo y tengo que trabajar y esforzarme. Cuando le dijo Isaac, hace ahí, Isaac le preguntó, ¿vos estás loco, señor? Acá no sale nada. Si todos los demás se fueron, claro, si todos los demás, los dueños de esta tierra se fueron porque no había nada. Isaac, ¿qué dijo? ¿Le contestó algo? Contrario, el Eterno dijo, no, yo me voy a donde se fueran los otros. Si el dueño de casa se va de esta tierra porque está seca, es árida, no hay nada que sacar, y vos me decís que yo me quede acá, que siembre y que saque agua. ¿Y qué pasó? Y salió el agua. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. Preguntó, Obedeció, no. dijo, ¿por qué? No. Listo, ¿vieron? Entonces, ¿qué viene inmediatamente? Ok, es una conexión espiritual con el Eterno que no se puede explicar con palabras. Pero el resultante es el milagro, lo sobrenatural. ¿Más prueba que eso? Bueno, esto es igual. Pero para eso yo tengo que estar reservado. No puedo tener yo una biblioteca aparte. Y no, porque me la reservo para mí, porque yo quiero saber más que el hermano, que la hermana. No, vas a saber más en la medida que el Eterno quiera. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice la palabra? Por más que saltes, no vas a crecer ni un codo. Entonces yo me tengo que direccionar a lo que el Eterno me está dando y hacer lo que el Eterno me dice. Como la maestra en el colegio, a cada uno nos da una tarea para hacer un trabajo práctico. Yo en lugar de hacer mi trabajo estoy mirando el del otro. Ay, ¿por qué le dio al otro? Ay, Deseando a el mí me otro gusta que... trabajo. Ah, pero yo quiero hacer el otro. Y ahí está, eso es el Yetzer Hara, es la inclinación al mal que nos desvía de qué. Si el De la Eterno verdad. nos puso para hacer eso porque hay un propósito que tiene nuestro nombre. Exacto. Nombre y apellido. Si yo me desvío, quiero hacer lo que dice Juan Pérez, si yo me llamo Walter Vega. Si yo me desvío, quiero hacer el propósito de Juan Pérez. Nadie va a saltar y decirme, no, estás equivocado. Es espiritual. Hasta que yo me dé cuenta, pueden pasar años. Y yo mismo fue mi propia piedra de tropiezo para no crecer en el propósito del Eterno. ¿Qué estoy queriendo decir? Hukat es, hagámoslo. Y que el Señor nos revele. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, acá esto está buenísimo. Preguntas y respuestas. El estudiante, una pregunta, dice, aquí te va a tocar, amada esposa.
Dice, yo soy enfermera y durante mucho tiempo he tenido que tocar personas que mueren. ¿Solo la vaca roja me puede purificar? Miren la pregunta. Y esto lo hice en ignorancia, cuando todavía no sabía nada de judaísmo. Esto es gente que se quiere convertir. ¿Y qué tiene que hacer? No, Tevilá, no, aparte. Teshuvá. No, aparte. Estudiar. Entonces, ¿dónde va? A una yeshiva. Exacto. O ustedes se piensan que voy a ir a Israel, me quiero convertir al judaísmo. ¿Ah, sí? No, no. Venga, y vamos a pasar por lugares donde ellos a nadie les hace pasar. Esto ya pasó. El libro de Gálatas habla de eso. Porque los prosélitos, los que se habían convertido al judaísmo, que se circuncidaron porque quisieron, porque no entendieron, ahora los nuevos, que venían de la mano de los apóstoles, querían que se circuncidaran. Sí. Esa era la lucha, no eran los judíos, sino eran aquellos que se habían convertido al judaísmo y querían que ellos se circuncidaran. ¿Pero por qué? De malos. De malo, sí. ¿Por qué? Si el apóstol estaba predicando que ya no era necesario. No era necesario. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces dice, y esto lo hice de ignorancia. Estaba preocupada la mujer. El Moré le responde, desde que no está en el templo, atención acá, porque acá hay claves en todo lo que estoy diciendo, va a ser tremendo el cuestionario. Desde que no está el templo, todos estamos impuros ya al nacer. Con la llegada del Mashiach se solucionará esto. Este es uno de los motivos del esfuerzo por traer la redención ya. Es una gran acción del bien atender al que sufre, le está diciendo a la enfermera. Que no se preocupe. La estudiante, ¿y si muero mañana, me voy impura? Miren las preguntas. Respuesta, hace 2000 años la gente se va impura. ¿Pero sabe lo que significa impuro? Entonces debemos saber, la gente, cristiano, cualquiera que escuche y que lee, no sabe lo que es impuro. ¿Quién nos enseña lo puro de lo impuro? Lo santo de lo profano. La Torá. Entonces, para entender la escritura, necesitamos el contexto de la palabra. ¿Dónde se hizo? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? Entonces no es para todos. ¿No es para mí? O sea, yo me tengo que empezar a identificar. ¿Vieron? Esa es la examinación que tenemos que hacer cuando estudiamos Torah. Entonces, la estudiante, ¿no está totalmente limpia tu alma? ¿Es eso? Le dice la estudiante. El Moré, ¿con qué se ensucia el alma? Típico de Pablo, preguntar. Estudiante, con la comida no kosher. Atención a la respuesta. ¿Con qué se ensucia el alma? Con la comida no kosher, con el pecado, desobedecer los misbot, mirar cosas prohibidas, malos pensamientos, etc. Todo lo que contenga energía negativa. Estudiante 2 contesta, con la transgresión y desconexión de Hashem. Y yo también trabajo en salud y siempre me he cuidado de tratar lo menos posible, de estar junto a un cadáver. Trato, a veces no se puede, dice. Estudiante 1, yo me preocupé tanto que dejé el trabajo, pero ahora estoy pensando volver, pero no sé si haría bien. ¿Qué dice usted, More? ¿Qué hago? Estudiante 2, creo que estar al servicio del prójimo es una misión que trasciende. Igual que tu trabajo, estás cumpliendo misbot. El More dice, en el pueblo de Israel están las personas que se dedican en otras cosas a preparar y purificar los cuerpos de los muertos para ser enterrados. Se llama Hebra Kadishah. La compañía sagrada, se llama así, la compañía sagrada, hasta este sagrado nombre robaron los idólatras, dice el Moré. Esas personas son las más sagradas y nobles de la comunidad. ¿Acaso están haciendo algo malo? Estudiante 1. Sí, pero la impureza y lo que dice la Torá, le dice el rabino. ¿Y esas plegarias que se dicen al morir alguien purifican esa alma o el cuerpo? El Moré. Hay que leer bien lo que dice la Torá. Hay que aclarar algo. Ante todo, la Torá habla de los judíos. La impureza es algo espiritual. Una impureza ritual por la cual los judíos no pueden realizar ciertas tareas y no por haber hecho malas acciones. Entonces tenemos que saber que uno, por atender a un muerto, no está haciendo, se impurifica, pero por hacer algo malo. Sino que es tocar a alguien que Pero está no por muerto. hacer algo malo. No, no. Eso es discernimiento. Sí. ¿Está? Entonces tenemos que ver dentro del mismo el discernimiento.
impureza no es por el pecado, sino por Bien, entonces, Claro. estudiante 3. Hay impurificación que se está delimitada por un periodo de tiempo. ¿Quién tiene contacto con un cadáver? Quien tiene contacto con un cadáver queda impuro hasta la noche, contesta un estudiante. Estudiante 4. Son 7 días de purificación. Empiezan a decir lo que leyeron. El more. La impureza por haber hecho malas acciones se rectifica ¿con qué? Alguien lo dijo hace un rato. Con teshuvá. Y el arrepentimiento y volver al buen camino a través de los sacrificios en el templo, y cuando el cuerpo vuelve a la tierra y vuelve a ser polvo. El alma tiene vestimentas y ellas se limpian. Acá dice en la palabra que quiere decir tintorería de las vestimentas del alma. Desde que no está el templo, todos nacemos de una madre que está impura por no poder, ¿qué? Purificarse. ¿Qué dice la Torá cuando una mujer Está impura. tiene un niño? Sí. ¿Qué tiene que hacer? determinada cantidad de Y días. si no hay templo, Cuarentena. ¿qué hacemos? Claro. Pero ellos no entendieron, no. No, 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 pero si no hay tiempo, ¿qué hacemos? no hay templo. Si no hay templo, ¿qué hacemos? No. Bueno, unos hermanos de Cuba me preguntan, Roe, y yo digo, ¿por qué me preguntado su Roe? Roe, acá hay hermanas que me están planeando, supuestamente la esposa, son dos, un matrimonio, que están ahí a cargo de esa iglesia, ellos. Me dice, Roe, acá me preguntan las hermanas, ¿qué tiene que hacer cuando ellos están con su periodo? ¿Pueden venir a la quejilá? Yo casi me cago de espalda, raíces hebreas. Bueno, y ellos estudian solos, yo digo, yo siempre los corro, sí. La impureza que habla, ¿es física o espiritual? Ahí Las está. dos cosas están, tenemos que tener Sí. discernimiento. ¿De cuál Por es eso, cuál? cuando hablo de puro e impuro, Sí. ¿con respecto a qué? Al cuerpo. ¿A qué? Ah, Espacio sagrado. al templo. Ok. Porque hay muchas ¿Está? ahora. Sí. Bueno, por eso es necesario conocer qué? Torah. La Torá. Si no conocemos la Torá, ¿ustedes por qué pueden contestar así? Porque estamos estudiando. Ah. ¿Vieron? Amén. Amén. ¿Vieron? Gloria a Dios. Si no, No ¿qué podríamos. dicen tal? Con la Exacto. boca abierta. Toda la reunión. No entendí nada. ¿Entendieron? Ahora estamos estoy toda acelerada. Estoy toda acelerada. Bueno, entonces, dice, Quedaste en la pregunta. desde que no está el templo, todos nacemos de una madre que está impura por no poder purificarse de la impureza de la muerte. La impureza no está delimitada por un periodo de tiempo. Para purificar el cuerpo hay que hacer una acción, o sumergirse en una mikveh, o ser salpicado con las cenizas de la vaca roja. Sin eso no hay periodo de tiempo. Sin eso no hay periodo de tiempo, pero todo eso es para los judíos. Por ejemplo, para comer el corbán, Pesaj, los sacerdotes y levitas para hacer su servicio en el templo. O sea, ¿dónde está apuntando? Templo, impureza ¿para qué? Para servir al Eterno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Pero tienen que enfocar bien, ¿eh? Estudiante 1. ¿Significa que la vaca los va a purificar de la muerte y ya no habrá muerte? El Moré. La vaca purifica de la impureza de haber tocado un muerto. No nos hace inmortales. Pero puede ser una pregunta. Porque yo, Sí. Claro. ¿sí? Pregunta. Yo prefiero que pregunte a que se cree otra cosa. Estudiante 1. El Mashiach no va a elevar nuestra conciencia y a liberar de la muerte. Acuérdense que ellos están hablando del Mashiach, ellos no reconocen a Yeshua, pero saben muy bien lo que va a hacer el Mashiach. Sí. ¿Están distintos en qué? El tiempo. En los tiempos. El Moré. Solo Dios libera de la muerte y por eso envía al Mashiach para preparar el mundo y traer la redención. ¿Por qué? ¿El mundo cómo está? Podrido. Amén. ¿Qué dijiste, Leila? ¿Qué dijo? Podrido. ¿Podrido? Exacto. Esa no es una palabra de Torah. Pero entonces, Yeshua viene a ser como la vaca roja. Ahora vamos. Entonces, solo Dios libera de la muerte y por eso envía al Mashiach para preparar el mundo y traer redención. Entonces, si no habrá más muerte, ¿por qué el espíritu de impureza será eliminado del mundo?
El Mashiach es enviado como Moshe, que nos muestra el camino de la Torá, para que vayamos en el camino de Hashem, y así Dios nos hará vivir por siempre en el Olam Jabat, en el mundo por venir. Por eso el trabajo de las enfermeras y todos los que se ocupan de los que sufren serán grandemente recompensados, sobre todo cuando se hace con amor y autodesinterés. ¿Por qué? Porque se están impurificando a sí mismos, ¿para qué? Haciendo el bien. ¿Está? Ahora saben que hay un grupo que se llama, bueno, lo voy a decir más adelante, que ya lo tengo más arriba, que se ocupa de eso. Es decir, dentro de la comunidad hay gente que se ocupa de preparar los cadáveres. ¿Vieron por qué era el apuro del otro día? Ah, de los que se quemaron. Y ¿Qué porque pasaba? venía el Shabbat. ¿Y qué no podían hacer? Estar con los difuntos. Lo Dicho, tenían que enterrar. nada de estar 3 días, 4 días velándolo. Eso es pagano. Vamos a ver. Después vamos a hablar de ese tema. ¿Pero están entendiendo? Sí. ¿Por qué Yeshua era el apuro? También, porque era Shabbat. ¿Por qué que pidieron el cuerpo? ¿Para qué? Para purificar. Porque era Shabbat. Sí. Entonces no podían tocarlo en Shabbat. Sí purificaban. Y alguien lo tenía que tocar. Y bueno, era la gente que se ocupaba de eso. Ahora, por eso es bueno, yo siempre digo, no vivan en un tupper. Y yo a veces me llevo a ver, por ejemplo, vimos una novela la vez pasada, vi que era, bueno, de la línea árabe, leían el Corán. Se le muere el hijo, entonces va el padre y él va a la morgue, lo quiere ver, entonces empieza con ese proceso de lavado. Lo lavan al cuerpo, lo preparan. Y estaba haciendo eso. ¿Sí? Pero porque él quiso hacerlo porque era el papá. ¿Sí? Pero hay gente que se dedica, se especializa en eso. De hecho, el Vija de Ayama, llamado Nuevo Testamento, habla de la preparación del cuerpo de Yeshua. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Con qué? Con aceite, Con especias, con todo. Todo. Bueno. Sí. Entonces, ¿a qué cultura obedece eso? Hebreo. Medio Oriente. Exacto. Pero si no entendemos el contexto y vemos solamente en la parte superficial de los 4 niveles de entendimiento, nunca vamos a comprender por qué eso. Ni siquiera se nos ocurre preguntar, ¿cómo mirra? ¿Cómo esto? ¿Y para qué? Porque asociamos inmediatamente sepultura a lo latino, a lo de acá. La otra gente me llamó una persona que le querían dar un cuerpo, que si yo tenía un contacto acá en Pilar, algo que pasó, lo querían tener 4 días más y ellos se lo tenían que llevar a Santiago del Estero. Bueno, una locura. Bueno, entonces nos tenemos que situar ¿dónde? En el contexto. ¿Para quién es la palabra? Para Israel. ¿En qué se fundamenta? O sea, ¿es para mí? ¿Es para acá? No, yo voy ahora a la funeraria y me dice, no. Entonces, ¿dónde lo tengo que hacer? Con un ritual hebreo. Claro. ¿Entienden? Si no, ¿están entendiendo? Más o menos. Porque no es el mismo trato del cadáver de un No, judío no es lo al mismo cadáver que- de un no judío. ¿Por qué? Ellos, acabo de decir que había un grupo de personas que tiene ese nombre que se ocupan de esto. Sí. Se ocupan de eso. Están preparados para Están eso. preparados. Sí. ¿Sí? Bueno. Las almas no se purifican en su esencia, solo superficialmente, su vestido. Estudiante 1. Sí, ok, ahora voy a regresar. He estado mirando trabajo, pero tenía la duda si hacía bien. La enfermera. El Moré. Está escrito, cuida a mis hijos y yo te cuidaré a tus hijos. Dice. Sun Miraj. Estudiante 1. Tenía un tormento con esto, de que mi alma no estuviera pura y limpia. Gracias, Baruch Hashem. El Moré. ¿De dónde aprendiste el tema de la pureza del alma que te atormenta tanto? ¿Acaso nuestro Dios nos enseña a hacer cosas buenas para castigarnos? Esa es la mentalidad idólatra, como la cristiana y otras, que se ensucia la vestimenta del alma, el pensamiento, las emociones y las acciones. Pero el alma es pura porque es parte de Dios en lo alto y es imposible hacerla ninguna mella, porque el alma es del Eterno. Estudiante 1. Desde hace 4 años estamos estudiando la Torá. 4. Y preparándonos para la conversión.
Pero antes yo no comía kosher, etcétera, etcétera. Y pensaba, ¿cómo purifico mi alma si tengo un trabajo donde algunas veces tengo que tocar muerto? Y a los rabinos aquí no les gusta que mujeres hagan preguntas, por eso no tenía a quién preguntar nada. Y dejé el trabajo. Pero Hashem es muy misericordioso mientras más uno busca y anhela saber. Él nos pone a la persona correcta para que nos saque del error. Baruch Hashem. El Moré. El precepto de la vaca roja no se puede comprender justamente porque atañe a la parte espiritual del cuerpo. Por eso la purificación de la impureza, incluso la pureza o la impureza, son cosas espirituales que no podemos comprender. Entonces tenemos que mantener puro lo que sí podemos. El pensamiento, atención, el pensamiento, el habla y la acción, dirigiendo todos nuestros sentidos a las cosas nobles y puras de la Torá. O sea, en lugar de andar preguntando tanto, mantenerte puro en pensamiento, en el habla, en la acción, y estudiando todo lo que concierne a la Torá, no menospreciando qué cosa, las profecías. Así, la luz que sale de nuestros ojos purifica todo lo que ve. ¿Por qué? Porque nos llenamos de luz. Entonces ya no somos una persona que mira a alguien y ya lo está criticando y ya está dudando, no, pues mira la cara de chorro que tiene mira este es un drogadicto, mira este, y siempre salen cosas feas, malos pensamientos. ¿Se entiende esto? Y en el cuerpo hay, bueno, esto no, y esto tampoco. Bueno, aquí se dice que, o explica una parte, la parte superior de la cabeza, bueno, donde se produce como que el alma genera una... o sea, ¿qué es el hombre sin el alma? Sin ese aliento de vida, ¿qué es? Nada, barro, ¿no? ¿Cuándo comenzamos a hacer algo? Con el Señor. Aliento de vida. Aliento, hálito de vida. Bien. Entonces hay una energía, algo que está en nosotros que nos hace distinto, nos hace vibrar y hay otra cosa, ¿no? Desde allí, dice, está en todas partes de nuestro cuerpo. La cabeza, la frente, la boca, el pecho, el ombligo, el órgano sexual. Está explicando todo. Un cuerpo está vivo cuando Hashem pone el alma dentro. Y ella se expresa emitiendo energía al exterior, ya sea hablando, mirando, dibujando o escribiendo, moviendo el cuerpo, pensando en la unión sexual, etc. A través de ello se cumplen ¿qué? Los preceptos y se refina el mundo para que Dios se pueda revelar. Pero para que sea bueno lo que nosotros hagamos con esa, vamos a llamarle, no me gusta la palabra, con esa vida, iba a decir energía, pongo por vida, es lo que podemos hacer para cumplir el propósito, restaurar la tierra y este mundo. Hablando cosas buenas, mirando cosas buenas, dibujando cosas buenas, escribiendo, moviendo el cuerpo, pensando en la unión sexual. ¿Cuándo hacemos una unión sexual que agrada a Hashem? En el matrimonio. En Shabbat. Porque se hace delante de quién. Del Eterno. Es el día indicado. ¿Está? O sea que hasta eso se cuida. ¿Cómo yo me voy a desarrollar? Y por eso tenemos que cuidar nuestra sexualidad. ¿Está? La palabra dice que el esposo y la esposa deben unirse. Lo deben hacer. ¿Es opción? Listo, porque son una sola, ¿qué? Con la carne. Entonces, y también, ¿cuál es el requisito? Que estén de acuerdo, de mutuo acuerdo. Y lo tienen que hacer para evitar ¿qué? La tentación. Para evitar entrar en tentación. Por eso la mujer no debe negarse ni el hombre debe negarse. Cuando se empieza a negar, pasan cosas. Y lo primero que pasa, transgresión de la Torá. ¿Sí o no? ¿O yo me equivoco? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Bueno. Entonces, fíjese, ¿por qué? Porque Él nos da eso para hacer ¿qué? Para hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y por las causas que nosotros queremos. No. Entonces, ¿qué es cuando yo le digo a las chicas? Cuiden su sexualidad. ¿Para qué? Para que su sexualidad sea libre y kodesh,
santo, para que el fruto de su vientre sea santificado, para que no sea corrompida esa energía, esa luz que el Eterno da y esa maravilla que el Eterno nos ha regalado, que es un cuerpo. No hay nadie que pueda. No me vengan con la inteligencia artificial, no me vengan con los robots y toda esa cosa que yo las detesto, particularmente los dibujitos y los que ahora los autos que hablan y que los que y todas esas cosas, porque no hay mejor y mayor milagro que el cuerpo humano. La complejidad que tiene el cuerpo humano, cada sistema digestivo, cardíaco, respiratorio, el flujo de la sangre, todo Torah, es Torah dentro nuestro. Entonces no podemos menospreciarlo, tenemos que cuidar. Ahora, si dijimos, toda la impureza, si aprendemos qué cosa, lo puro y lo impuro, ¿dónde lo aprendemos? Ok, ¿a qué apunta? Puro e impuro. ¿Para qué? ¿Para servir? Sí, para servir. O sea, espacio sagrado, templo. Templo Mizkan. Ahora, ¿sabemos que somos qué? Templo ¿De qué? Espíritu Santo. De Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. No hay templo, dicen nuestros hermanos, dicen, no hay templo. Se sacan los pelos que no tienen, Templo. porque no hay qué. ¿Cómo hago para cumplir qué? Los mandamientos. Los Los mitzvot. mitzvot, la fiesta. ¿Cómo hago? Porque no pueden hacerlo. ¿Entienden? Entonces, nosotros aquí tenemos Yeshua, que nos restauró. ¿Qué dice la palabra? Acuérdense la para allá, cada ofrenda olá. ¿Qué significa ofrenda olá? ¿Se entregó? Todo. Completo. ¿Para qué? Para que no Sacrificio. haya más A sí mismo se entregó. Él se entregó. No lo mataron. Él se entregó. ¿Está? Entonces, ¿para qué? Para cumplir. ¿Sí? Cumplir ese sacrificio. Y que hablé de acá de rozamiento. Dije tercer día, dice la Torah, y dije 7 días. ¿Qué pasó el tercer día después de Yeshua? Ok. ¿Sí? Y el 7 tiene muchas cosas que ver también. Bueno, ¿qué hace el Cohen Gadol? Ahora, yo hice una pregunta. ¿A qué se está refiriendo lo que yo estoy leyendo en la Torah? ¿Qué está hablando ahí? Eso que está diciendo, rocerás la sangre de esta forma, de aquella forma. Eso es para purificar. ¿Cuándo ocurre que el Cohen Gadol entra? Yom Kippur. Muy bien. Entonces, cuando leemos, hasta creo que leemos Hebreos, que no llegué ahí, está hablando de Yom Kippur. Porque ¿cuántas veces entra el sacerdote en el año? Entraba el sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Cuándo? ¿Qué tenía que esperar la gente cada vez por los pecados de ignorancia? Tenía que esperar que Yom Kippur. Ya cuando estemos cerca vamos a recordar los 10 días temibles, 10 días para ponerse de acuerdo con el Eterno. ¿Por qué? Porque viene Yom Teruah primero, viene Yeshua y viene a levantar. ¿A quién? No. ¿A quién? A los que están. A los que han muerto en Yeshua. En Yeshua. ¿Sí? Primera resurrección, ¿qué? Él fue las primeras primicias. Primero los que han muerto, Yeshua. Después nosotros, los que hemos quedado, seremos llevados. Nuestro cuerpo será otra vez. ¿Por qué tiene que ser transformado? Porque la palabra dice que somos transformados de algo corrupto a algo incorrupto. O sea, ¿qué es algo incorrupto? Santos. No, Puro. no perecemos, no morimos. Podemos ¿Sí? estar delante Porque de este Dios. cuerpo vuelve. A ¿Qué dice la palabra? Del polvo venimos, a polvo vamos. Ahora, después habla de rozamiento de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para purificar. Ahí está, ahora ahí leemos la Torah Jukah. ¿Qué hacía el sacerdote con la vaca y todo esto? Bueno, sangre, purificación. Inmediatamente, ¿a dónde lo tiene que llevar? Afuera. A Yeshua. ¿Dónde era la vaca? ¿A dónde se hacía? Afuera del campamento. Yeshua, ¿dónde fue sacrificado? Dice, es más, que enfrente Templo. del Eterno. Entonces estaba, cuando Yeshua fue en el Gólgota, llamada de la calavera también, estaba enfrente de qué? Del templo. Cumpliéndose entonces todo lo que estamos leyendo, profético de lo que hizo Yeshua.
Mira Pero dónde terminamos. tenían que estar observando lo que hacían con la vaca, Claro, cómo se quemaba, todo. sí, bueno, eso también. Eso, bueno, ahí ves, ahí te da, vos te está dando lugar una, por un lado. ¿Está? ¿Pero estamos entendiendo a dónde fuimos a parar? Entonces, eh, me fui de acá. Bueno, acá dice que está hablando del alma, de la energía. A través de ellos se cumplen los preceptos y se refina el mundo para que Dios se pueda revelar. ¿A través de quiénes? De nosotros. De su creación. Si utilizamos mal, ¿qué cosa? Eso que el Eterno nos dio. O sea, el alma no realiza la tarea que vino A servir. a hacer este mundo. O en algunos casos, cuando ya se terminó su tarea, entonces Hashem retira el alma, que es la vida del cuerpo. El cuerpo sin alma es impuro. O sea, es solo una cáscara vacía sin luz. Tiene que desintegrarse y volver al polvo. Elementos inertes que al estar en la tierra dejan de ser una cáscara y dejan de ser impuros. Los huesos conservan vitalidad y siguen siendo impuros, como lo demostró la ciencia, que contiene el ADN del cual se puede reconstruir un cuerpo tal cual como era. Por eso, cuando sea la resurrección de los muertos, van a volver a la vida a partir del hueso llamado luz en hebreo, el hueso atkas, que se conserva íntegro con el tiempo. Cuando terminas, bueno, esto no lo voy a poner. Entonces, así, solo Dios da la vida y Dios la quita. Dios decide qué es impuro y qué es puro. Y solo Moshe, a través del cual Dios habla como un canal completamente perfecto, puede comprender. Porque él sí entendió. Dice la Torá que la vaca roja se la traían a Moshe, pero en realidad el que se ocuparía de ella era el Cohen. Lo mismo dice y sucedía con el aceite puro de oliva para la menorá. Sus cenizas se utilizaban y se guardaban un poco para mezclarlas con la siguiente vaca, al terminarse las de las primeras. Hoy están guardadas las cenizas de la novena vaca, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se entendió la esencia de esto? ¿Se entendió? Sí. ¿De qué se trata? ¿Está para allá? O sea, recién empezamos. De lo puro y lo impuro ¿Y a qué nos está llevando? Por empezar, que es un misbot que no se comprende, pero que hay que cumplirlo. Que no preguntar tanto, o sea, ¿por qué? Hay que indagar, indagamos a nosotros. Ahora, no se olviden, Moré, una yeshiva, ¿qué es lo que ellos no tienen? Pero a mí me gustó porque había parte que a nosotros nos sirve. ¿Para qué? Para discernir. Porque dijo bien, cuando el Mashiach venga, ya vino. Ya vino. Y ya hizo el sacrificio, ya expió, ya hizo la expiación, ya roció con su sangre el tabernáculo celestial, no el terrenal. Pero ellos lo están esperando todavía. ¿Se entiende? Pero así es como tenemos que discernirlo. ¿Por qué? Me gusta una parte de la conversación para que para edificación, pero nosotros tenemos de Yeshua, no tenemos que perder eso. ¿Sí? Entonces nosotros estamos en condiciones ahora, Torah más Yeshua, Ruach HaKodesh. por eso tampoco está el templo, porque ya el Eterno no quiere más sacrificios. Exacto. Se hastió. No es precisamente por eso. Sino que ya estaba hecho, Está usando palabras ya, divinas. ya había venido el cordero de él y ya no era necesario. Se hastió del sacrificio. Está traduciendo la Torah Leila Gómez. Profana. La palabra dice, 1 Corintios 15, 29, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? 1 Corintios 15, claro, yo sabía que me iban a preguntar dónde dice. Igual me traje el código real de 1 Corintios, me traje el código real para leerlo desde acá también. 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, dice, si así no fuese, ¿qué harán los que hacen su purificación en agua presentando a los que murieron sin poder hacerlo? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues hacen la inmersión en agua en lugar de ellos? Entonces acá nos dice que ciudad de Corintio, situada en Grecia, ya tiene que ver el contexto.
Una creciente comunidad de los discípulos del yugo de Yeshua, ¿del qué dije? Del yugo de Yeshua. O sea que cuando dice tomad y seguid mi yugo, ¿qué es? ¿Qué es el yugo de Yeshua? Las enseñanzas. ¿Sí? Comunidad y discípulos del yugo de Yeshua crecían en forma sorprendente en esa ciudad. Entre los miembros de la Quejilá, de la Asamblea de Corintio, o sea, ¿cuál es la iglesia de la Quejilá? La de Corintio. Se estaban manifestando algunos miembros que negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo les escribe una epístola con el objetivo de afirmar la certeza de que sí habrá resurrección. Ahora bien, en medio de una larga y detallada exposición acerca de la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, todo 1 Corintios 15, Rab Shaul hace una declaración que hoy deja confundidos a muchos investigadores. Cuando dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Qué? ¿Cómo? En medio de un capítulo lleno de buenos y claros argumentos, salta este versículo a la vista que comienza a hacerse muchas preguntas. Un estudiante empieza a hacerse muchas preguntas. Convengamos que es cierto que en la Asamblea de Corintio había algunas prácticas desagradables, pero bautizarse por los muertos es ya un hecho muy extraño, incluso para ellos. Pablo lo menciona de pasada, dejándonos perplejos y sin seguridad de lo que está pasando en Corintio. ¿Esta es una práctica que debería realizarse hoy en la iglesia? Pablo no lo condena. ¿Qué deberíamos pensar entonces? Primeramente vamos a convenir en que la abrupta mención del apóstol Pablo del bautismo por los muertos nos da mucha información. Por ello, no es de maravillarse que los académicos, muchos cristianos, estimen que hace 2000 años, 200 años de teorías diferentes de esto. Pero, ¿realmente el apóstol Pablo tocaría un tema que las comunidades no entenderían? Dejando, por lo tanto, una puerta abierta para la libre interpretación y el error de la herejía. Entonces, cuando Rab Shaul habla, ¿a quién le habla? No, al pueblo que podía entender. Entonces, cuando alguien que no es judío y que nosotros no somos judíos, pero leemos la Torá, ¿cómo le tenemos que hacer para entender? Saber qué cosa, el contexto, las costumbres. Si no, nos va a parecer una locura. He ahí la necesidad de conocer raíces hebreas, porque hay cosas que no las vamos a entender, como muchos estudiosos de la Biblia, muchos de ellos doctores, pero no tienen ¿qué? La revelación del Ruach HaKodesh y no están en conexión con la Torah. Claramente la respuesta a esto es un rotundo no. Pablo, como cualquiera de los otros apóstoles, jamás causaría una oportunidad para apostatar, nunca iba a hacer eso. Por lo contrario, el hecho de que no se deje explicación alguna en el discurso de dicha epístola se debe a que las comunidades del primer siglo estudiaban la Torá, sujetos a la sabiduría de las distintos midrashim, las enseñanzas que desde Moshe se venían dando de generación en generación. Por eso, para comprender el planteo de Rab Shaul sobre el bautismo de los muertos, debemos indagar desde la sana doctrina que ellos recibían al estudiar para las distintas parashot, porciones de la Torá, y justamente la porción que contiene la explicación exacta es Hukat, porque tiene que ver con eso. Porque estábamos hablando de que, ¿para qué era la ceniza de la vaca roja? ¿Con qué la mezclaban? ¿El agua tenía que ser estancada? Tenía que ser. Amén. Hasta ahí. Y ahora los dejo para que hagan como la vaca, rumien. Que el Eterno bendiga su palabra. Amén. Baruch Hashem. Bueno, hasta aquí, amados, saludamos a los hermanos que están allí. Si desean seguir conociendo la verdad del Eterno a través de las Escrituras, mañana los esperamos 17:30 hora argentina. Amén. Y un poquito más adelante nosotros ya empezamos la reunión. Después nos conectamos. Shabbat Shalom para todos. Gracias por estar ahí.